Hay muertes que el mundo acepta en silencio. Y hay muertes que dejan una grieta en el aire, algo que no cierra, algo que huele a historia incompleta. La muerte de María Félix fue de esas. El 8 de abril del año 2002, en su departamento de la Ciudad de México, en el Paseo de la Reforma, la mujer más temida y admirada del cine latinoamericano dejó de respirar. Antes de continuar con el video, no olvides suscribirte para seguir escuchando más historias como estas. Tenía 87 años. Los medios lo anunciaron con solemnidad. El gobierno decretó luto. Las flores llenaron la entrada de su edificio, y el mundo entero dijo adiós a la doña. Pero había algo que no cuadraba. Quienes la conocían de cerca sabían que María no era el tipo de mujer que simplemente se apaga. Ella misma lo había dicho alguna vez, con esa voz grave y esa cadencia que hipnotizaba. Yo no me voy a morir. Me voy a aburrir de vivir y entonces me iré. Y sin embargo, la versión oficial fue corta, casi fría. Paro cardíaco. Demasiado simple para una mujer que nunca fue simple. María de los Ángeles. Félix Güereña nació el 8 de abril de 1914 en Álamos, Sonora, un pueblo chico del norte de México donde el desierto y la sierra se encuentran bajo un cielo que no perdona. Era la cuarta de 11 hijos de Bernardo Félix, un oficial del ejército, y Paula Güereña, una mujer callada que cargaba su belleza como si fuera una carga más. Desde pequeña, María fue distinta. No diferente en el sentido tierno de la palabra. Diferente en el sentido de que el mundo a su alrededor lo sentía. Creció entre polvo, orgullo norteño y una determinación que sus propios hermanos no sabían cómo describir. No era la más estudiosa ni la más obediente. Era la que miraba fijo cuando todo el mundo bajaba los ojos, la que no pedía permiso para ocupar espacio. A los 16 años se casó con un vendedor de cosméticos llamado Enrique Álvarez, un hombre que probablemente no entendió en qué se había metido hasta que ya era demasiado tarde. Tuvieron un hijo, Enrique Álvarez Félix, en 1934. Pero el matrimonio no duró. María no era de las que se quedan donde no caben. Llegó a la Ciudad de México sola, con un hijo de brazos y sin un peso garantizado. Lo que tenía era esa cara, ese cuerpo, y algo más difícil de nombrar, una presencia que hacía que la gente girara la cabeza sin saber por qué. La industria del cine la encontró, o quizás fue al revés. En 1942 debutó en María Eugenia, dirigida por Felipe Gregorio Castillo. No fue un debut discreto. El público la vio y algo se encendió en las salas oscuras de todo el país. Nadie sabía aún que estaban mirando a la mujer que definiría una era. Pero algo en el ambiente ya lo presentía. Lo que vendría después superaría cualquier historia que ella misma pudiera haberse inventado. Y eso, para una mujer que vivió como novela, es decir, muchísimo. En el cine mexicano de los años 40, las mujeres eran víctimas, madres sufridas o musas silenciosas. María Félix no entró por ninguna de esas puertas. Entró por una que nadie había abierto antes y que ella misma tuvo que derribar a golpe de carácter. Su segundo filme, El Peñón de las Ánimas, en 1943, la juntó por primera vez con Jorge Negrete, el charro cantor, el ídolo nacional, el hombre al que México entero adoraba. La química entre ellos en pantalla era de las que generan rumores aunque no haya nada. Y había algo, mucho de hecho. Pero María no iba a ser la novia del cantante famoso. Ese papel no le quedaba. Con Doña Bárbara, en 1943, todo cambió de golpe. Basada en la novela del venezolano Rómulo Gallegos, la película la colocó en el papel de una mujer poderosa, cruel, compleja, que devoraba hombres y dominaba tierras. El público se paralizó. La crítica no supo si aplaudir o retroceder. Y Gallegos mismo, cuando la vio interpretar a su personaje, dijo una frase que quedó grabada para siempre. No vine a ver mi película.
Vine a ver a doña Bárbara hecha mujer. Ese fue el nacimiento de la doña, no solo como apodo, como destino. Durante los años 40 y 50, María filmó más de 40 películas. Trabajó con los directores más importantes del cine nacional, con actores que le temblaban la voz al hablar de ella y con productores que aprendieron rápido que con ella no se negocia en malas condiciones. Cobró lo que quiso, exigió lo que consideró justo, y cuando alguien intentó tratarla como ornamento, lo hizo arrepentirse sin alzar la voz. Su vida sentimental era tan cinematográfica como su carrera. En 1945 se casó con el compositor Agustín Lara, el Flaco de Oro, el hombre de las canciones que hacían llorar a México. Fue un matrimonio de dos egos monumentales y duró exactamente lo que tenía que durar, poco. Lara le escribió canciones que hoy son parte del patrimonio cultural del país. María los aceptó como tributo, porque eso era lo que correspondía. Luego vino Jorge, Negrete, a quien finalmente aceptó después de años de resistencia mutua. Se casaron en 1952. El país entero lo celebró como si fuera una boda real, y en cierto sentido lo era. Duraron poco más de un año. Negrete murió en 1953 a los 42 años, y María enviudó por primera vez con una mezcla de dolor genuino y de esa dignidad blindada que nunca le permitió desmoronarse en público. Años después, en 1956, se casó con el banquero francés Alex Berger, con quien vivió en París por una larga temporada. Europa la recibió como recibe a las leyendas, con fascinación y cierta distancia reverencial. Picasso la pintó, Diego Rivera la retrató varias veces, Jean Cocteau le escribió. No era una actriz visitando el viejo continente, era una fuerza de la naturaleza que había decidido cambiar de escenario. Pero México siempre la llamó de vuelta. Y ella siempre volvió, porque la doña no era de ningún lugar en particular, era de todos los lugares donde la miraban fijo y no se atrevían a parpadear. Hay una versión de María Félix que el público conoció bien. La diva intocable, la mujer de pieles finas y serpientes de verdad enroscadas en el cuello, la que llegaba a los eventos con una hora de retraso porque el tiempo de los demás era, sencillamente, menos importante que el suyo. Esa versión era real, pero era solo la superficie. Detrás de la armadura había una mujer que perdió a su hijo único de una manera que muy pocos conocen en detalle, que pasó sus últimos años en una soledad que contrastaba brutalmente con la imagen que el mundo tenía de ella, y que murió rodeada de preguntas que nadie se atrevió a hacer en voz alta. Para entender el final, hay que entender primero lo que pasó en el medio. Su único hijo, Enrique Álvarez Félix, conocido como El Quique, creció a la sombra de una madre que era una institución. No fue fácil. Ser el hijo de María Félix implicaba vivir bajo una lupa permanente, cargar con comparaciones imposibles y tratar de construir una identidad propia en un espacio donde ella ocupaba todo el oxígeno disponible. Quique intentó hacer carrera en el cine, tuvo algunos papeles, algunas apariciones, pero nunca pudo escapar del apellido. Nunca pudo ser él sin que alguien lo viera primero como el hijo de la doña. La relación entre ellos fue complicada. Hay quienes dicen que María no era una madre convencional, que el amor que sentía por su hijo era real, pero llegaba envuelto en exigencia, en expectativas que aplastaban más que alentaban. Otros la defienden y dicen que hizo lo que pudo con lo que tenía, que nadie le enseñó a ser madre porque nadie le enseñó nada, que ella lo aprendió todo sola y a los golpes. Lo concreto es esto. En 1996, Enrique Álvarez Félix murió de un infarto fulminante. Tenía 62 años, y con su muerte algo en María se quebró de una forma que ninguna joya, ningún viaje y ninguna entrevista glamorosa pudo reparar. Quienes la visitaron después de la muerte de Quique dicen que ella nunca volvió a ser la misma,
que la casa en Paseo de la Reforma, que siempre había sido un escenario de vida intensa, fiestas recordadas y conversaciones que duraban hasta el amanecer, se fue vaciando poco a poco, que los amigos fueron escaseando, que las llamadas se fueron espaciando, y que María, la mujer que había dicho que los hombres eran para usarlos y dejarlos, que no necesitaba a nadie porque se bastaba sola, se fue quedando sola de verdad, no por elección, por pérdida. Los últimos años de su vida fueron un ejercicio de resistencia silenciosa. Siguió recibiendo visitas, siguió apareciendo en algunos eventos, siguió concediendo alguna entrevista donde su lengua filosa no había perdido ni un gramo de fuerza, pero algo había cambiado en sus ojos, una distancia, como si una parte de ella ya estuviera en otro lugar y el cuerpo simplemente no hubiera recibido el mensaje todavía. Nadie supo, hasta mucho después, lo que ocurrió en los meses previos a su muerte. Y lo que ocurrió tiene varios nombres: soledad, abandono y algo que suena peor todavía, negligencia. En el mundo del espectáculo, los últimos años de una estrella suelen tener dos versiones: la versión oficial, que habla de retiro elegante, de legado consolidado y de una figura que decidió alejarse del ruido con la misma clase con que entró, y la versión real, la que circula en voz baja entre quienes estuvieron cerca, la que nadie escribe porque nadie quiere ser el primero en manchar el mito. En el caso de María Félix, esas dos versiones son tan distintas que cuesta creer que hablen de la misma mujer. La versión oficial dice que María pasó sus últimos años en paz, rodeada de su arte, de su colección de joyas legendarias y de los recuerdos de una vida sin igual, que murió como vivió, en sus términos. La versión real es más oscura y más humana. A finales de los años 90, después de la muerte de su hijo, el círculo de personas cercanas a María comenzó a reducirse de manera alarmante, no por decisión de ella, sino porque la vida fue cobrando su precio uno por uno. Amigos de décadas murieron, otros se alejaron. La industria del cine que la había encumbrado ya no era la misma, y los nuevos actores y directores la conocían más como nombre en los libros de historia que como mujer de carne y hueso con quien tomar un café. En ese vacío entraron personas que, según testimonios recogidos años después, no siempre tenían los mejores intereses de ella en el corazón. Se habló de empleados domésticos que tomaban decisiones que no les correspondían, de allegados que manejaban su agenda y sus finanzas con una libertad que nadie había autorizado del todo, de visitas que se volvieron indispensables no por el afecto genuino, sino por la utilidad que representaban para quienes las hacían. María, que toda su vida había sido la persona más inteligente en cualquier cuarto que pisara, que había negociado contratos con productores de Hollywood sin necesitar abogado, que había dicho no a los hombres más poderosos de su época sin pestañear, estaba envejeciendo. Y el envejecimiento tiene esa crueldad particular de ir borrando, lentamente, las herramientas con las que uno se defendió toda la vida. No hay registros médicos públicos que describan en detalle su estado de salud en los últimos 2 años. Lo que hay son testimonios fragmentados, recuerdos de personas que la visitaron y que notaron cosas que no encajaban, que a veces no recordaba conversaciones recientes, que había momentos de confusión que antes eran impensables en ella, que la mujer que nunca permitió que nadie la manejara, empezaba en ocasiones a ser manejada. El departamento del Paseo de la Reforma, ese espacio que ella había llenado de arte, de vida y de esa energía particular que era solo suya, fue convirtiéndose en algo distinto, más callado, más cerrado, más lejos del mundo. Y en ese silencio que se fue instalando, algo estaba ocurriendo que no saldría a la luz hasta después de su muerte. La madrugada del 8 de abril del 2002 fue el cumpleaños número 88 de María Félix. No llegó a cumplirlos. Murió horas antes,
o en las primeras horas de ese día, según la versión que se elija creer, porque incluso la hora exacta de su muerte fue motivo de versiones encontradas. El parte médico oficial indicó paro cardíaco, una muerte natural para una mujer de su edad, nada que investigar, nada que cuestionar. Caso cerrado antes de abrirse, pero quienes estaban cerca de ella en esos días finales empezaron a hablar, no todos en público, no todos con nombre y apellido, pero empezaron a hablar. La primera pregunta que surgió fue la más simple y la más perturbadora. ¿Dónde estaban sus médicos de confianza? María Félix había tenido durante décadas una relación cercana con ciertos profesionales de la salud que conocían su historia clínica, sus alergias, sus tratamientos, personas en las que ella confiaba que en los últimos meses de su vida, según testimonios, habían sido gradualmente desplazadas o dificultadas para acceder a ella. ¿Por quién? Esa pregunta no tiene una respuesta única ni documentada con firmeza, pero los nombres que circularon fueron los de personas de su entorno inmediato, personas que en teoría estaban ahí para cuidarla. La segunda pregunta tenía que ver con su testamento. María Félix dejó un patrimonio que incluía una colección de joyas que según los expertos era una de las más valiosas que haya pertenecido a una persona privada en toda América Latina. Piedras preciosas de dimensiones extraordinarias, piezas diseñadas por joyeros de fama mundial, objetos que por sí solos valían fortunas, más la propiedad del Paseo de la Reforma, más obras de arte, más derechos de imagen. El testamento fue leído y generó más preguntas que respuestas. Había beneficiarios que nadie esperaba. Había ausencias que quienes la conocieron bien no podían comprender. Y había, sobre todo, una sensación de que los últimos documentos firmados por María no necesariamente reflejaban su voluntad auténtica, sino la voluntad de quienes habían estado cerca de ella cuando ya no era del todo ella misma. La tercera pregunta, la más difícil de hacer en voz alta, era si alguien había acelerado lo inevitable, no necesariamente en el sentido dramático de la palabra, no con un gesto violento ni con algo que deje huellas fáciles de rastrear, sino con negligencia, con la omisión calculada de un medicamento, con la postergación deliberada de una atención médica que hubiera podido alargar su vida. No hubo investigación formal, no hubo peritos ni jueces preguntando. Hubo un acta de defunción que decía paro cardíaco, un funeral de Estado y flores en el Paseo de la Reforma. Y luego silencio. El mismo silencio que siempre rodea a las historias que no conviene contar demasiado alto. Para entender por qué nadie investigó con más rigor lo que rodeó la muerte de María Félix, hay que entender quién era María Félix en el ecosistema del poder en México. No era solo una actriz. Era una institución cultural con conexiones que llegaban hasta los palacios presidenciales, hasta los grandes empresarios del país, hasta los nombres que no aparecen en los periódicos, pero que toman decisiones que mueven al país entero. Había compartido mesa con presidentes, había recibido condecoraciones del Estado. Su nombre era parte del orgullo nacional de una manera que hacía incómodo cualquier cuestionamiento público sobre su muerte. Hay una dinámica muy particular en el manejo de las figuras míticas en América Latina. Mientras viven, pueden ser criticadas, envidiadas, incluso odiadas en privado, pero cuando mueren, se convierten en patrimonio, y el patrimonio no se cuestiona, se protege, se santifica, se convierte en estatua. María fue convertida en estatua casi antes de que el cuerpo enfriara. Eso tuvo consecuencias concretas. Los periodistas que intentaron hacer preguntas incómodas fueron encontrando puertas cerradas. Las fuentes que en privado decían tener información relevante se negaban a hablar en cámara. Los familiares que podrían haber exigido una revisión más exhaustiva de las circunstancias no tenían ni los recursos legales ni el apoyo institucional para sostener esa batalla. Y así,
Como ocurre con demasiada frecuencia en la historia de los grandes iconos, la narrativa oficial ganó por defecto, no porque fuera la más verdadera, sino porque era la más conveniente. Lo que sí quedó registrado, y que con el paso de los años fue tomando más peso, fue el testimonio de personas que estuvieron con ella en sus últimas semanas. Uno de ellos, una mujer que trabajó en su departamento por varios años y que pidió no ser identificada públicamente, declaró a un periodista cultural años después que en los últimos días de vida de María había notado cosas que la inquietaban, que había medicamentos que aparecían y desaparecían sin explicación, que algunas noches la señora pedía cosas, llamaba a personas que ya no estaban, se confundía sobre dónde se encontraba, y que en esas noches de confusión, las personas que debían estar pendientes de ella a veces simplemente no estaban. Otro testimonio, este de alguien del mundo artístico que la visitó pocas semanas antes de su muerte, hablaba de una María diferente a la de siempre, no en el sentido de débil o apagada, sino ausente. Había momentos en que te miraba y era ella completamente, con toda esa fuerza. Y luego había otros momentos en que era como si la luz se fuera, como si se desconectara. Esos testimonios nunca formaron parte de ningún expediente oficial, pero existen y pesan. Las joyas de María Félix merecen un capítulo aparte porque en ellas se concentra una parte importante del misterio que rodeó su muerte y lo que vino después. Durante su vida, María construyó una colección que era al mismo tiempo una inversión, una obra de arte y una declaración de identidad. No usaba joyas para adornar, las usaba para hablar, para intimidar, para dejar claro quién era en cualquier cuarto que pisara antes de abrir la boca. Entre las piezas más célebres estaba su collar de cocodrilos, diseñado por Cartier, una pieza articulada que tenía ojos de esmeralda y que ella usaba enroscado en el cuello en las fotografías que definieron su imagen pública. Había también un collar de serpiente esmaltada, también de Cartier, que se hizo tan famoso que hoy aparece en los catálogos de la joyería como uno de los encargos más extraordinarios que la firma haya recibido jamás. Y había docenas de piezas más, diamantes, rubíes, esmeraldas y platino en configuraciones que los joyeros más importantes del mundo habían diseñado exclusivamente para ella. El valor total de esa colección, estimado por expertos después de su muerte, superaba los varios millones de dólares. Algunas fuentes hablaban de cifras que llegaban a los 20 o 25 millones solo en joyas. ¿Qué pasó con esa colección después de su muerte? La respuesta oficial es que fue heredada según lo dispuesto en su testamento, pero la versión extraoficial, la que circuló entre personas del medio artístico y entre quienes conocían de cerca el manejo de su patrimonio, es bastante más turbia. Se habló de piezas que desaparecieron antes de que se hiciera el inventario formal, de joyas que estaban en el departamento cuando ella vivía y que simplemente ya no estaban cuando los herederos formales llegaron a reclamar, de fotografías que existen de María usando ciertas piezas y que luego ninguno de los beneficiarios del testamento pudo presentar como parte del acervo recibido. No hubo denuncia formal, no hubo investigación policial, no hubo nada que en los registros públicos pudiera llamarse escándalo. Pero entre los coleccionistas de arte y joyería, entre los expertos que, años después, tuvieron acceso a subastas donde aparecieron piezas de origen poco claro, la historia de las joyas de María Félix tiene un capítulo sin resolver que sigue generando preguntas. Y ese capítulo sin resolver apunta siempre hacia el mismo periodo, los últimos meses de su vida, cuando ella ya no podía ser el guardia de su propio tesoro. Hay algo que une a los grandes iconos en sus momentos más oscuros y es la paradoja brutal de la fama. Cuanto más grande es el nombre, más fácil resulta abusar de la persona que hay detrás, porque el mundo está tan ocupado admirando la imagen
que nadie mira de cerca al ser humano. María Félix fue víctima de esa paradoja de una manera que duele contemplar. La mujer que durante décadas había sido el ejemplo máximo de autonomía femenina en el cine latinoamericano, la que nunca le pidió permiso a nadie, la que negoció de igual a igual con los hombres más poderosos de su tiempo, terminó sus días en una situación de vulnerabilidad que habría sido incomprensible para la María de los años 50 o 60. Y lo más revelador de todo es que esa vulnerabilidad no llegó de golpe, llegó de a poco, como llegan siempre las cosas que hacen daño de verdad. Primero fue la muerte de su hijo en 1996. Con Quique murió la última persona que la conocía desde adentro, que tenía el derecho histórico de decirle verdades que los demás no se atrevían, la última conexión con su propia historia más íntima. Luego fue el envejecimiento, ese proceso que ningún carácter, por más férreo que sea, puede controlar del todo. La memoria que empieza a fallar en pequeñas cosas, los nombres que se van, los rostros que se confunden, la energía que ya no responde con la misma inmediatez. Y en ese espacio que fue abriéndose entre quien ella había sido y quien podía ser en esos últimos años, entraron las personas equivocadas. No necesariamente con planes elaborados ni con maldad de película, a veces simplemente con oportunismo, con la conveniencia de estar cerca de alguien cuyo nombre valía millones y cuya capacidad de defender lo propio se iba reduciendo. El escritor y periodista Paco Ignacio Taibo, primero uno de los cronistas más rigurosos de la vida cultural mexicana, escribió en algún momento que la tragedia de María Félix no fue su muerte, sino sus últimos años, que la manera en que la industria, el Estado y el entorno personal la fueron abandonando a medida que dejaba de ser productiva, decía más sobre México que sobre ella. Esa frase, aunque dura, tiene el peso de lo cierto, porque María no merecía morir rodeada de preguntas sin respuesta. Merecía, como mínimo, que alguien con autoridad moral y legal se hubiera tomado el tiempo de hacerlas en voz alta y de exigir respuestas concretas. Eso no ocurrió, y el silencio que quedó es tan elocuente como cualquier declaración. A más de 20 años de su muerte, el nombre de María Félix sigue siendo invocado con la misma devoción que siempre. Sus películas se transmiten, su imagen decora portadas, murales y colecciones de moda. Las nuevas generaciones la descubren con la misma fascinación que la primera vez. Pero debajo de toda esa gloria perpetua, las preguntas sin respuesta siguen ahí. ¿Quién tomó decisiones por ella cuando ya no podía tomarlas por sí misma? ¿Dónde están las piezas de su colección de joyas que no aparecen en ningún inventario oficial? ¿Hubo negligencia en su cuidado final? ¿El testamento reflejó su voluntad real o la voluntad de quienes estaban cerca de ella en sus momentos de mayor fragilidad? Ninguna de esas preguntas ha sido respondida formalmente, y a estas alturas, con los testigos directos muriendo uno a uno y los documentos legales en manos de herederos que no tienen interés en reabrir nada, probablemente no lo sean. Lo que sí ha ido saliendo a la luz son fragmentos, piezas sueltas de un rompecabezas que nadie ha armado por completo, pero que, puestas juntas, sugieren una historia mucho más compleja que la del simple paro cardíaco. En el 2018, una periodista de investigación que prefirió no publicar con su nombre real, documentó en un artículo de circulación limitada varios testimonios de personas que estuvieron cerca de María en sus últimos 2 años. El patrón que emergía era consistente: una mujer progresivamente aislada, con acceso restringido a las personas de su confianza histórica, rodeada de un círculo pequeño que controlaba quién entraba y quién salía de su vida, y con una situación patrimonial que varios de sus allegados históricos encontraban confusa e inexplicable dado el valor conocido de sus bienes. El artículo generó algo de conversación en círculos especializados. No llegó a los medios masivos.
Nadie lo retomó con la suficiente fuerza como para forzar una respuesta institucional. Y así sigue estando. A medio camino entre la sospecha documentada y la verdad que nadie quiere terminar de contar. También persiste la pregunta sobre su hijo. Enrique Álvarez Félix murió en 1996, 6 años antes que su madre. Pero hay quienes señalan que las circunstancias de su muerte, también un paro cardíaco, también sin mayores preguntas, también en un contexto de cierto aislamiento, merecían haber sido examinadas con más detalle, que hay algo en la forma en que los dos únicos vínculos de sangre directa de María desaparecieron de manera relativamente repentina, primero el hijo y luego ella, que debería haber generado más incomodidad de la que generó. Eso puede ser coincidencia. La vida está llena de coincidencias dolorosas, pero también puede ser la punta de algo que nadie quiso jalar. Existe una fotografía de María Félix que no es la más famosa de todas. No es la del collar de cocodrilo ni la de los ojos delineados, mirando a la cámara como si la cámara le debiera algo. Es una foto tomada en los últimos años de su vida, en algún evento al que asistió por compromiso más que por ganas. En la foto, María está sentada, con la espalda recta como siempre, con la ropa impecable como siempre, pero sus ojos miran hacia un punto que no está en esa habitación. No hay arrogancia en esa mirada. Hay algo más cercano al cansancio, a la distancia, a la soledad de quien ha vivido demasiado y ha perdido demasiado, y ya no tiene muy claro para qué sigue resistiendo. Esa foto dice más sobre sus últimos años que cualquier declaración oficial. María Félix fue muchas cosas. Fue actriz extraordinaria en una industria que pocas veces la dejó demostrar todo lo que era capaz de hacer. Fue símbolo de una femineidad poderosa, en una época en que eso era casi un acto subversivo. Fue negociante, coleccionista, musa de artistas universales y mujer de carácter que dejó su huella en cada ciudad que habitó. También fue una persona, con fragilidades que ocultó toda su vida porque mostrarlas habría sido perder el único escudo que tenía, con un hijo al que amó a su manera, que no siempre fue la manera que Quique necesitaba, con una vejez que llegó disfrazada de gloria y terminó siendo algo mucho más parecido a la soledad. Y fue, al final, una mujer que murió en circunstancias que nunca fueron del todo aclaradas, rodeada de un silencio que dice mucho más de quienes lo impusieron que de ella. Lo que pasó en ese departamento del Paseo de la Reforma en los últimos meses de su vida, quién tuvo acceso a sus bienes antes de que se hiciera el inventario formal, si alguien aprovechó su vulnerabilidad para tomar lo que no le correspondía, si la atención médica que recibió fue la que merecía o la que alguien decidió que era suficiente, todo eso forma parte de un expediente que el tiempo fue sellando sin que nadie lo leyera completo. Y sin embargo, el legado de María Félix sobrevive a todo eso. Sobrevive a las preguntas sin respuesta, a los secretos no dichos y a los años que van borrando los detalles, porque lo que ella construyó en pantalla y fuera de ella tiene la solidez de lo que se hace con convicción total, sin pedir permiso y sin necesitar que nadie valide su importancia. Puede que nunca sepamos exactamente cómo murió la doña. Puede que las personas que saben algo sigan guardando silencio hasta llevárselo. Puede que el misterio sea ya parte permanente de su mito, pero lo que sí sabemos es esto. María Félix no fue solo una actriz, ni solo un ícono, ni solo una leyenda. Fue una mujer que vivió en sus propios términos durante casi 90 años, en un mundo que nunca terminó de saber cómo manejarla. Y si al final ese mundo no supo tampoco cómo despedirla con la dignidad que merecía, eso dice todo sobre el mundo y nada sobre ella. La doña se fue. El enigma se quedó. Y nosotros seguimos aquí, mirando sus películas en blanco y negro, tratando de entender qué había detrás de esos ojos que miraban a la cámara, como si supieran exactamente lo que venía, como si desde siempre hubiera sabido que el mundo iba a intentar reducirla,
y hubiera decidido, mucho antes de que eso ocurriera, ser demasiado grande para que lo lograra. Ahora te pregunto a ti, ¿crees que hubo algo más detrás de la muerte de María Félix? ¿Que alguien que debía cuidarla la falló deliberadamente? ¿Que hay joyas, documentos y verdades que siguen guardadas en algún cajón que nadie ha tenido el valor de abrir? Déjanos tu opinión en los comentarios, porque esta es una conversación que lleva más de 20 años esperando ocurrir. Y si esta historia te dejó pensando, inquieto, con esa incomodidad que dejan las verdades a medias, no te pierdas nuestro video sobre Dolores del Río, donde revelamos los secretos que casi nadie se atrevió a contar en vida de ella. Dale clic, suscríbete y prepárate, porque lo que viene no te lo vas a querer perder.